Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios para aquellos que no me conocen. Mi nombre es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista. Jesús es contigo, Cartago hay. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para darle la gloria y la honra a Dios y podamos entender este maravilloso mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, a darte la gloria y la honra, maravilloso Dios. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria y la honra, Señor. Así pues que maravilloso Rey, bondadoso Señor, milagroso Señor. Bendícenos, Señor, para que en esta noche podamos entender tu palabra, escudriñarla y sobre todo ser hacedores de ella, Señor. Para descubrir ese misterio maravilloso que tú nos vas a enseñar a conocer hoy. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Lo que vamos a aprender hoy es del misterio de Cristo. Y vamos a mirar el texto bíblico de Efesios capítulo 3, gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, esto habla del misterio escondido por las edades. Pablo habla de su conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Los hombres de la antigüedad no supieron acerca del misterio que Dios reveló al apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El cual consiste en que judíos y gentiles llegan a ser un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Es decir, de los dos grupos, de los judíos y los gentiles, hizo el nuevo hombre. Es decir, este es el Cristo corporativo, la iglesia. Por eso vemos en el versículo 6, es un versículo muy valioso, donde habla de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces dice que y copartícipes. La palabra copartícipe se refiere al nuevo hombre de Efesios 2.15. Alabado sea el Señor. Pero vamos a mirarlo en la Biblia, en la palabra de Dios. Efesios 2.15. Efesios 2.15 dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces podemos ver que el nuevo hombre está en contraste con el viejo hombre. Aunque hay muchos individuos en este mundo, solo hay un solo viejo hombre. De la misma forma, aunque hay muchos cristianos, solo existe un nuevo hombre, la iglesia. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. A fin de poder entender lo que es el nuevo hombre, primero debemos entender lo que es el viejo hombre. Porque el viejo hombre es el hombre que Dios creó y que cayó por el pecado.
Miremos Efesios 4:22. Efesios 4:22. Gloria a Dios, hermano. Así es pues de que dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo el que está en Adán no solo es pecador delante de Dios, sino también el viejo hombre. Entonces, cuando el pecador del viejo hombre escucha el Evangelio, cree en Cristo y es salvo, llega a ser un nuevo hombre. Sin esta regeneración, ninguno está capacitado para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es para aquellos que han nacido otra vez por la operación del Espíritu de Dios y que voluntariamente se asocian para llevar a cabo la obra del Señor en la comunidad y en todo el mundo. Entonces, no solo llega a ser un nuevo hombre a un nivel individual, sino que se une a todos los demás cristianos, quienes a su vez constituyen un solo y nuevo hombre corporativo. Efesios 1 habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 habla de la iglesia como el nuevo hombre. En el capítulo 3 del misterio de Cristo. El capítulo 4 habla de la manera de edificar el cuerpo de Cristo. El capítulo 5 de Efesios habla de la responsabilidad de la iglesia. Y el capítulo 6 habla de la guerra espiritual que libra la iglesia. Es decir, la cumbre de la obra de Dios es la iglesia, la cual es el nuevo hombre. Dios nos salva a fin de que lleguemos a ser un nuevo hombre en Cristo. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero existe una gran falla entre los cristianos hoy, la cual es que todos quieren ser cristianos individuales. Y esto no es así. Desean ser buenos y tener celo. Quieren sentarse a escuchar buenos sermones. En pocas palabras, todos quieren ser cristianos en su individualidad. Pero Dios no desea que seamos simplemente buenos individuos. Él anhela tener un vaso corporativo que destruya a Satanás y logre su plan. Porque Dios no quiere que sus hijos estén esparcidos como un montón de granos de arena, ¿no? Él quiere que los cristianos se unan para conformar un nuevo hombre corporativo, que es el nuevo hombre. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el nuevo hombre? Pues Efesios 2 dice que Dios creó un nuevo hombre de dos grupos de personas, pero no dice cómo es el nuevo hombre. Pero según Colosenses podemos entender este concepto. Porque Colosenses dice que el nuevo hombre se renueva hasta el pleno conocimiento. Vayamos a la palabra de Dios. Colosenses 3:10 al 12. Amén. Gloria a Dios. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Es decir, que el nuevo hombre se renueva hasta el pleno conocimiento según la imagen del que lo creó. Por eso, en el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que en el nuevo hombre las distinciones no tienen absolutamente ninguna importancia. Uno es un nuevo hombre o no es nada. Es decir, uno ha nacido de nuevo o no ha nacido. En la esfera del nuevo hombre, ser griego o judío no tiene ninguna validez.
Así que el nuevo hombre es simplemente Cristo. La naturaleza del nuevo hombre es Cristo. En el nuevo hombre Cristo es todo y está en todos. Hasta podemos atrevernos a decir que Cristo es la iglesia y que la iglesia es Cristo. Porque todo lo que hay en el nuevo hombre, la iglesia, no es otra cosa que Cristo. El nuevo hombre está constituido exclusivamente de Cristo mismo. Es decir, de personas regeneradas, convertidas totalmente a Cristo. Vayamos a Gálatas 3, 28, 29. Dice la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Entonces la iglesia es Cristo. Puesto que la naturaleza del nuevo hombre, la iglesia, es Cristo, hermano. Podemos decir que la iglesia es Cristo. Veamos 3 pasajes en Lucas 12, 49, 50 y 51. El Señor dijo en Lucas 12, 49 al 51, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Así pues, hermanos, que el Señor dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Entonces, ¿por qué dijo el Señor esto? Esa es la pregunta, ¿por qué dijo esto el Señor? Él dijo esto porque había dicho que echaría fuego sobre la tierra. Pero este fuego, como vemos en el versículo 49, como en el versículo 49, como dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Esto significa que derramaría su vida sobre la tierra. No está hablando aquí de un fuego de quemar o arder o destruir, no. Es un fuego de vida, significa que derramaría su vida sobre la tierra para que todos los que en él creyeran y fueran regenerados recibieran la vida de Dios. Así es, hermano. ¡Qué bendición! Sin embargo, esto solo podía cumplirse después de su bautismo, el cual se relaciona con su crucifixión. Ahora, como vemos en Romanos, vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 3. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a entender este concepto en estos versículos. Dice Romanos 6, 3 al 13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado no sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Juan 12 revela que la gloria Dios 12 revela que la iglesia se produce por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vayamos a Juan 12 y podamos mirar este versículo. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo, que el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Volvemos a repetir el versículo, hermano. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Él es el grano de trigo que cayó en la tierra, murió y produjo en su resurrección muchos granos, los cuales son la iglesia. Gloria a Dios. En estos dos pasajes podemos ver que la iglesia es producida por la vida de Cristo. Por medio de su muerte y resurrección, Él vertió su vida y la impartió a los creyentes. Entonces, estos creyentes son unidos para así constituir la iglesia. Oh, alabado sea el Señor. Es maravilloso lo que estamos aprendiendo de este misterio de Cristo. Esta es la forma correcta, hermano, de entrar en el conocimiento, de conocer nuestro punto de vista en cuanto a nuestra salvación y cuanto al propósito de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento hay dos maneras de ver a Cristo. Me explico. Por una parte, Él es Jesucristo, el Nazareno. Este es el Cristo individual. Y por otra parte, Él es el Cristo y la iglesia, el Cristo corporativo. Como vemos en 1 Corintios 12, se hace una alusión al segundo aspecto dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso, nada que no sea parte de Cristo puede ser la iglesia. Hermanos, nada que no sea parte de Cristo puede ser la iglesia. Solo hay algo en el cristiano que forma parte de la iglesia. Cristo, es Cristo. La iglesia es el Cristo corporativo, es decir, en la iglesia solo existe Cristo. En la reunión del partimiento del pan, la porción del pan que partimos también representa el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Ojo, gloria a Dios, hermano. La iglesia no es algo que se añade a Cristo, no, hermano. La iglesia no es algo que se añade a Cristo, sino lo que procede de Cristo. Hoy día hay divisiones entre los hijos de Dios debido a que hay diferentes organizaciones, diferentes puntos de vista, conceptos, gustos, preferencias y doctrinas. Pero a los ojos de Dios, la iglesia es indisoluble. Todas estas referencias son exclusivamente externas. No son diferencias de la realidad intrínseca de la iglesia. La iglesia es la composición de todos los creyentes con Cristo. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a 1 Juan 5:12 y entendemos mejor. 1 Juan 5:11, 12. Amén. 1 Juan 5:11, 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es pues, hermanos, que ella es el Cristo corporativo. Cuando todos los santos se unen en Cristo, se obtiene la iglesia. Puesto que hay un solo Cristo, solamente puede existir una sola iglesia. Las demás son falsas. Por lo tanto, la iglesia es indivisible e indisoluble. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Queda pues así demostrado, bíblicamente hablando, que el Evangelio es una cohesión jurídica
y así debe de ser predicado a los hombres. Dicho esto, hermanos, el evangelio verdadero entonces consiste en presentar estos elementos jurídicos correctamente, combinados en noticias jurídicas. Es decir, la primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace. Y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre. También debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Así es. Entonces, con todo esto, el hombre frente a Dios tiene un gran problema. Un problema muy grande. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. ¿Cómo librarse de esta situación de perdición? Los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, hay esperanza de salvación, mientras el pecador no muere. La segunda y buena noticia jurídica es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se cancela la justicia divina contra el hombre, se retira la ira de Dios sobre el hombre. Es decir, la resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó y Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. En conclusión de estas noticias, Dios manda a todo hombre dos condiciones que las vemos en Marcos 1.15. Marcos 1.15 dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y debe de abandonar sus pecados presentes. Estas son las dos partes del arrepentimiento, que es la primera condición. Segunda condición, usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por causa de sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, y ahora usted debe de apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Estas son las dos partes de la segunda condición. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia caída en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Pero yo te exhorto, te animo a que te arrepientas, le pidas perdón a Dios por tus pecados y cree en la propiciación, en que Cristo pagó por ti, el justo pagó por los injustos. Arrepiéntete de todo corazón, pídele perdón a Dios por tus pecados y por fe cree en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de nacer de nuevo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias, maravilloso Rey, por darnos a entender este maravilloso misterio. Misterio que estaba escondido en otra generación, pero que por medio del apóstol Pablo nos fue dado a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Te damos gracias, Señor, por entender cómo es nuestra salvación y cómo podemos entender cómo se quitan nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.
La paz del Señor sea con todos vosotros.